La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Y Dios los usó. Y les digo, amados hermanos, queridas hermanas, que la humanidad jamás volvió a ser la misma. Porque Cristo vino, pagó el precio y levantó hombres y mujeres de bien, de justicia, y los puso a compartir buenas noticias con la humanidad. Y nada, absolutamente nada, ha transformado la calidad de vida. Pues aún en eso el Evangelio ha tenido impacto, como lo ha hecho el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Piense en un mundo donde el Evangelio no hubiese entrado, que 2000 y tantos años atrás, y dígame si usted piensa que estaríamos en las mismas. De el Evangelio no ser todo lo que es y llevar a cabo todo lo que lleva a cabo entre nosotros, entre los humanos, las cosas estarían muy, pero muy diferentes. Por lo que estamos agradecidos de Dios, por lo que usó a aquellas personas que usó, y aunque quizás no era lo ideal, de cualquier manera nos encaminó y luego nos llevó a algo mejor, y Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Decimos amén? Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, implorando el favor y la gracia de Dios. Yo ciertamente necesito tu favor, tu gracia, en la forma de unción, de sabiduría y de todo lo demás que yo pudiera necesitar en esta hora para entregar tu palabra, la porción de tu consejo que has apartado para nosotros en este día con precisión y con fidelidad. Y de igual manera todos nosotros necesitamos la intervención de Dios en nuestros corazones en la forma de iluminación de los ojos del entendimiento, espíritu de revelación para poder comprender lo que tu palabra nos enseña acerca de este tema tan importante, Dios. Los que viven en los extremos se han encargado de enseñar sus posiciones, sus posturas extremistas. Y nosotros buscando conocer la verdad, ahora no sabemos qué escoger. Por lo que pedimos que tu Espíritu, que fue enviado para guiarnos a toda verdad, nos guíe en esta hora, Dios. Es lo que solicitamos de ti. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, este fin de semana lo hemos dedicado al dinero, a las finanzas, a la mayordomía, a la economía, a lo que a usted le parezca bien y prudente llamar esta serie de enseñanzas. El viernes preguntamos, ¿hay virtud en la pobreza? Fue necesario comenzar esta enseñanza con esa pregunta porque se ha dicho muchísimo acerca de la pobreza. Especialmente en el círculo cristiano, se ha dicho tanto que hemos llegado a esa conclusión, hay virtud en la pobreza. Cuando usted piensa en virtud y considera tranquilamente pobreza, se da cuenta que es imposible que algo tan importante, espiritual, si usted le quisiera llamar así, resida en una condición, porque pobreza, en resumidas cuentas, no es más, no es menos que una condición, un estado. Y no se puede decir de una condición hay virtud en esa condición. Porque o es una virtud o es una condición. Algunos han dicho, no, yo sí creo que hay virtud en la pobreza, porque por ejemplo, pastor, la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para por medio de su pobreza enriquecernos. Bien, vamos a tomar eso, que tú lo tienes como evidencia de existir inherentemente en la pobreza virtud. Si la virtud está en la pobreza, entonces Cristo abrazó la pobreza para echar mano de alguna virtud que él no tenía, que él carecía de ella. Porque según tu óptica, según lo que los predicadores nos vienen diciendo, en la pobreza está la virtud. Dígame si me estoy explicando. Pero entonces eso lo que hace es destituir a Cristo, destituirle de su gloria, de su honor, porque él en virtud echa mano de una condición, decide vivir de una manera, de una forma, para redimirnos a nosotros de aquella condición. Me voy a explicar un tanto más. Si en la pobreza hay virtud,
entonces todos deberíamos buscar la pobreza. Y los que ya están en pobreza deberían estar contentos con ella y decir, no me toquen, porque estoy donde el Señor me quiere. Estoy en la pobreza, pues en ella hay virtud. Pero resulta ser que los que están en pobreza buscan todos los medios posibles para salirse de ella. De modo que encontramos una duplicidad entre lo que dicen y lo que creen. ¿Y qué es lo que se cree? Bueno, por diferentes razones, muchos cristianos han llegado a creer que en la pobreza hay virtud. Es la persona más virtuosa, ¿por qué? Porque es pobre. En la pobreza no hay virtud. Y si vas a usar a Cristo como ejemplo de tu idea, de tu opinión, de tu postura, entonces yo te diría que estás destituyendo al Señor de su gloria, de su honor, pues en virtud Él decide vivir como pobre para redimirnos a nosotros de esa condición. ¿No dice eso Pablo cuando escribe a los Corintios? Quien siendo rico se hizo pobre para enriquecernos por medio de su pobreza. Claro, eso es lo que dice la Escritura. Así que, por favor, si tú encuentras virtud en la pobreza, yo creo que hagas una lista y me la entregues después de la reunión, porque quiero conocer aquello. Cristo enseña la Biblia, es lleno de virtud. Es más, Pedro dice que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando hablamos de la clemencia del Señor, estamos anunciando sus virtudes. Así que comenzamos a aclarar esto para ver si a través de la evidencia bíblica logramos salir de los extremos, a estos extremos a los que los predicadores nos han llevado. Está aquel extremo que lo único que ve, lo único que entiende cuando escudriña la palabra de Dios es prosperidad, 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 prosperidad. Y está el otro extremo que anuncia indirectamente que hay virtud en la pobreza. Y escudriñando estas cosas tranquilamente este pasado viernes encontramos que no hay virtud en la pobreza. Ninguna. Algunos dicen, pero parecería que los pobres disfrutan algún tipo de ventaja en los asuntos del Evangelio. Porque cuando Juan el Bautista dudó acerca de Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Él le respondió a Juan de la siguiente manera: los ciegos están viendo, los mudos están hablando, y habló de la sanidad divina y los milagros. Y a los pobres es predicado el Evangelio. Y usted dice, ahí está. Bueno, si es cierto que disfrutan alguna ventaja, entonces ¿por qué se le está predicando el Evangelio? Porque lo que yo entiendo de aquello es que necesitan salvación igual que el resto. Si no, ¿por qué predicarles el Evangelio? ¿Qué ocurre? Que cuando nos acercamos al texto, nos acercamos con ideas preconcebidas y le colocamos al texto cosas que el texto no dice. Y por lo tanto llegamos a pensar que el pobre disfruta algún tipo de ventaja en los asuntos de Dios. Como explicábamos el viernes, Santiago habla de cómo Dios escogió a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe. Y eso tiene una explicación muy sencilla. El pudiente se acostumbra a resolver a través de los recursos que tiene, pues tiene bastante, ¿no? Y el necesitado, cuando la misma necesidad le aflige, no tiene otra sino acudir a Dios, y por lo tanto es rico en fe. Pero eso no significa que Dios favorece a uno más que al otro. Ambos necesitan salvación, y la salvación, el único que la puede proporcionar, el que pagó por ella, es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Así que comenzamos a pensar con cordura, con alguna prudencia acerca de estas cosas. Algunos predicadores han dicho tantas cosas extrañas acerca de la pobreza que han convertido a Jesús en predicador o pregonero de justicia social. ¿Cuántos saben lo que es justicia social? Justicia social en esencia acusa a todos los pudientes de todos los males habidos y por haber y de todo el sufrimiento y de todos los padecimientos de los pobres. Y para hacer la corrección dice que es necesario quitarle a los ricos y dárselo a los pobres. Esa es justicia social. El presidente actual de los Estados Unidos de América cree profundamente en justicia social. Sería bueno acercarse al presidente y decirle, ya que usted cree esto, vamos a tomar a sus dos hijas, y como parecen ser que son estudiantes sobresalientes, cada vez que una de ellas saque una A, le vamos a quitar un punto, vamos a bajarla a B para darle un punto al estudiante que tiene F o que tiene D y así subirlo.
estoy seguro que pegaría el grito hasta el mismo cielo. Porque si la hija se ganó la A, sea la primera o la segunda o ambas, ¿quiénes somos nosotros para quitarle un punto, reduciendo la B para que el que tiene F o D suba a D o C? Pero ¿qué sucede? Que las personas nos venden estas ideas, y no solo la venden en el mercado del pecador, sino que la venden en el mercado del círculo evangélico. Y de repente usted dice, pobreza, pobreza, pobreza. Y se llega a pensar que Jesús aborreció a los ricos, que habló mal de los ricos y de las riquezas y hasta del dinero. Pero yo quiero que usted busque, cuando usted tenga tiempo en su casa, Lucas capítulo número 12, versículo número 16 en adelante, Lucas 16, versículo 19 en adelante, Marcos 10, versículo 17 en adelante. Y va a encontrar allí 3 casos diferentes donde Jesús trata el asunto del dinero. Por ejemplo, algunos han dicho que lo que condenó al rico, hablando de aquella instrucción que Jesús dio acerca de Lázaro y el rico, ¿han leído aquello? Es que el rico pues tenía dinero y eso le causó todos los problemas que le causó en la vida después de esta. Pero eso no es cierto, porque lo que enseña Jesús en aquella enseñanza es que lo condenó, lo que lo desgració, fue la falta de generosidad, no el hecho de tener dinero. Si tener dinero es malo, entonces tendríamos que señalar a Dios y decir que es culpable porque le ha dado de lo malo a muchos de sus siervos. Si tener dinero es malo, si tener abundancia es malo, culpable es Dios de dar de aquello que es malo a muchos de sus siervos, porque Abraham fue un hombre pudiente. De igual manera Isaac, también Jacob, Job fue un hombre de mucho bienestar, de mucha fuerza económica. ¿Qué me dice usted entonces de David? ¿Y qué me dice usted de Salomón? ¿Y qué me dice de cómo Dios colocó en un lugar estratégico a Esther, también a José, también a Daniel? ¿Qué me dice usted de José de Arimatea? ¿Qué me dice usted de Nicodemo? Gente que ayudaron a Jesús, hablando de estos últimos 2 en su ministerio. Y si no en su ministerio, en el momento de su sepultura. ¿Qué me dice de Lázaro, de María, de Marta? ¿No dijo Jesús que es necesario dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Entonces de repente nos tornamos religiosos y los dichos de nuestra boca no compaginan con nuestra práctica, nuestra costumbre o la forma en la cual nos desenvolvemos. No es posible que el dinero sea malo y que luego los predicadores pidan aquello que es malo para sufragar gastos y necesidades del ministerio. No es posible que se diga que aquello es malo y se solicite ayuda en la forma de aquello que es malo. Dígame si me estoy explicando. Entonces, a Jesús se le ha acusado de tantas cosas indirectamente. Una de ellas es de ser pregonero de justicia social. A mí me han acusado lo mismo, que yo aborrezco el dinero, que yo aborrezco a los pudientes, cuando yo jamás he hablado contra el dinero o contra las riquezas. Lo que sí he hecho y lo continuaré haciendo es señalar la codicia, la avaricia, el mercadeo y todas las demás cosas que se están haciendo con el evangelio. Pero hay una enorme diferencia entre señalar lo malo, como lo es la codicia, la avaricia y el atraco y el desfalco y todo lo demás que se hace manifiesto, se deja ver a través del mal uso del dinero, y decir que el dinero o la abundancia es malo. Son 2 puntos muy diferentes. Dígame si me estoy explicando. Hágame así si me estoy explicando. Así que tenemos ese caso. Luego tenemos el caso del joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿conoce los mandamientos? Y él le dice: sí, desde mi juventud los guardo. Y en el narrativo, en la narración de Marcos, dice que Jesús le amó. Yo pensé que Jesús aborrecía a los ricos, pero dice que Jesús le amó. ¿Cuántos han leído aquello? Jesús le amó. Y luego, para mostrarle qué es lo que estaba pasando en su corazón, le dijo: toma lo que tienes, véndelo. Las ganancias, tómalas para repartir a los pobres y ven tú y sígueme. ¿Han leído eso en su Biblia? Bien. Si seguimos el pensamiento de Pablo en 1 Corintios 13, búsquelo en su Biblia. Voy a tocar este punto y luego avanzo a otras cosas que quiero cubrir hoy. Así que en esencia les comparto algo de lo que se habló el viernes a manera de repaso para enlazarlo a lo que queremos tratar en esta hora.
En 1 Corintios, capítulo número 13, el apóstol Pablo habla de tomar sus bienes, no la mayoría, no una buena cantidad, sino todos, y repartirlos para dar de comer a los pobres. ¿Dónde está eso? Eso está en 1 Corintios, capítulo número 13, versículo número 3. Pero voy a comenzar a leer en el primer verso, para que vayan notando, para que se den cuenta que el tema de Pablo es explicar el amor, definirlo, por así decirlo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De modo que puedo desenvolverme en algo que parecería espiritual, dones espirituales, habilidades espirituales, pero si no tengo amor, más bien molesta. Es importante identificar qué es lo que motiva el corazón. Es importantísimo. Usted puede tomar a un niño de 7, 8, 9 años y llevarlo a un hospital porque se lastimó, se fracturó un brazo, y después que se le pasa el susto, él ve a los médicos con su ropa y todo el desenvolvimiento del hospital, y sin decirle nada a nadie, sin que usted o yo nos demos cuenta, su corazón fue marcado, fue impresionado, y le nace allí un deseo por ser médico. Eso ha sucedido muchísimo. Y ese chico se queda con aquella idea, con aquella visión, aquello cala y cala y cala hasta que llega hasta lo más profundo de su alma y de su corazón y se esmera y se hace médico. Y ayuda a muchísimos. Luego cuando nosotros, los que estamos mirando el producto terminado, el producto concluido, lo miramos y decimos, mira este médico, lo caro que cobra, y mira el vehículo que tiene, mira la casa en la que vive, y le criticamos. Llegando a pensar que lo que motivó a ese médico fue el dinero. Y de nosotros poder rebobinar y mirar en su corazón, nos daríamos cuenta que lo que le motivó no fue el dinero. Le impactó la medicina, le impactó el ambiente del hospital. Fue creciendo en ello y vio a cuántas personas él o ella podría ayudar si llegara a ser médico. Y resulta ser que a nosotros nos molesta porque en alguna medida nos hemos tragado el cuento de la justicia social y creemos que él debe ganar lo mismo que uno que se pasó toda su juventud y toda una vida sin esmerarse. Resulta ser que le acusamos de algo y ese algo de lo que le acusamos está lejos de su mente y su corazón, y todo lo que ha resultado es que está disfrutando la bendición, el cosecho del sacrificio, de la inversión de horas, de esmero de su vida. Dígame si me estoy explicando. Claro, dije y vuelvo a decir que nosotros solemos mirar el trabajo terminado y arribar a ciertas conclusiones, pero lo hacemos injustamente. Algo completamente diferente a esto, y no me he olvidado de 1 Corintios 13, estamos en el mismo punto hablando de qué motiva el corazón, es el individuo que dice, de la única manera que yo puedo salir de la pobreza es jugando deportes y haciéndome un profesional en algún deporte. Dígame si vio la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo. No es necesariamente que ama el deporte, sino que dijo, esta es mi única salida, el único escape del mundo de la pobreza y de la necesidad. Ya vemos lo que motivó al uno y lo que motivó al otro. Claro está que el primero se puede dañar en alguna parte del camino y el segundo puede hacer la corrección, pero no estamos hablando ahora de qué puede suceder a la mitad del camino, sino lo que catapulta o impulsa a una persona. ¿Me estoy explicando, amados? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y ahora llegamos al asunto de ayudar a los pobres. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a seguir la secuencia lógica
de esta primera parte del verso. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Nótese que no dijo una buena porción, la mayoría, una buena cantidad, sino todos. Diga conmigo todos. Una vez más. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Bueno, dependiendo de cuántos bienes uno tenga, así se alimentan X cantidad de pobres. ¿Es cierto eso? Por supuesto. Pero ¿qué sucede después? ¿Dejo de ser benefactor y me convierto en parte de la problemática? Porque cuando tenía para dar en alguna medida en proporción a lo que voy ingresando y a lo que puedo, podía continuar ayudando, pero ahora que lo di a todos, ciertamente quizás ayudé a un número sustancial, pero a la larga ya no soy benefactor, sino que ahora me convierto en parte de la problemática. Y por eso les decía, y le vuelvo a decir, valga la redundancia, tenga cuidado con lo que el predicador moderno le comunica, porque parece ser que está hablando con precisión lo que el texto dice, pero resulta ser que viene explicando extremos. Siga la secuencia lógica de lo que Pablo está diciendo y usted se dará cuenta que tiene que estar hablando de algo que no es necesariamente la pobreza. Está tratando de definir el amor. Porque lo cierto del caso es que si doy a la medida que puedo y luego reúno más recursos y continúo dando, puedo permanecer en esta posición de benefactor y ayudar a muchísimos. Pero si lo doy todo a tal grado que me diseco económicamente, entonces ahora me uno a las filas de los necesitados y dejo de producir, de dar el provecho que ayer estuve dando. Así que cuando usted escucha a Jesús diciéndole al joven rico, toma tus bienes, véndelo y la ganancia distribúyela entre los pobres y ven tú y sígueme, necesita interpretar aquello cuidadosamente porque en esencia Jesús le estaba mostrando su corazón. Porque una cosa es tener el dinero como meta y otra cosa es tener alguna meta y entender que el dinero es útil para alguna meta noble. Dígame si me expliqué. Una vez más que otra uno escucha a alguien decir, yo leí a Pablo que escribió allá a Timoteo que los que se quieren hacer ricos son traspasados de muchos dolores y su fe se trastorna. Eso es cierto. Y por eso te estoy explicando, y te di el ejemplo del niño que de repente se quiere hacer médico. Lo primero que tiene que tener el cristiano es una meta noble, justa. Y luego que el cristiano tiene una meta noble, justa, es imposible no llegar a la conclusión de que hace falta dinero para llevar a cabo aquello. Deme un ejemplo, pastor. Vamos a decir que usted quiera regalar comida a los pobres. Usted va a hacer algo sencillo. Usted les va a regalar un sándwich. Así que necesita pan, necesita, vamos a decir, lechón y necesita, vamos a decir, tomate. Sándwich sencillo. ¿Cuántos saben que el individuo que engorda el lechón, a la larga lo engorda porque lo quiere vender y extraer de aquello alguna ganancia? Hay que pagarle por el lechón, ¿no es cierto? El que siembra el trigo, que luego nosotros lo cosechamos y lo preparamos para que sea pan, quiere algún provecho de su trabajo, ¿no es cierto? Igualmente el que siembra el tomate. Así que todos ellos hicieron su trabajo porque entienden que el obrero es digno de su trabajo. Luego llega uno y dice, en un mismo lugar, yo voy a hacer posible que la gente compre el pan, el lechón y el tomate. Esa es la bodega donde se compran los víveres. Pero ese individuo, esa corporación, también quiere hacer unos pesos. ¿No es cierto? Por supuesto. Y luego llega usted que tiene en mente alimentar a los pobres y de alguna manera u otra usted se tuvo que ganar el pan de cada día para sí y para otro porque usted tiene que pagarle al bodeguero que ya le pagó, al agricultor y que le pagó al que crece chanchos por sus productos y usted prepara el sándwich y ahora eso de ingreso cesa porque usted en virtud, en generosidad, lo regala. Pero si usted toma todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, y hace eso una última vez, ahora usted se tiene que poner en la fila.
y buscar que alguien le traiga un pan con lechón, con tomate. Dígame si me estoy explicando. Por lo tanto, una vez que usted entiende que en esta vida, sea que a usted le guste la idea o no, todo se mueve con alguna forma, con alguna clase de divisa, usted se da cuenta que el problema no está en la divisa, el problema no está en la moneda, sino en el corazón del hombre. Por lo tanto, primero se abraza la meta y luego se entiende que se necesita capital para hacer el bien que uno desea hacer. Dice, yo discrepo con usted porque Jesús no tuvo necesidad de capital. Jesús lo que hizo, y hizo mucho bien, pastor, entérese, fue morir en cruz del Calvario, en dura cruz por nosotros. Te equivocas. Porque cuando Jesús estaba con José, compraron madera y vendieron productos de madera. Dice la historia, si es cierto o no, yo no sé, algunos de ustedes como vivieron en aquella época me lo podrían confirmar, que hacían yugos muy buenos, no sé. Pero José fue carpintero, ¿no es cierto? Y seguro que entrenó a su hijo a ser carpintero. Y vendieron muebles, vendieron yugos, yo no sé lo que hacían, pero en aquello se desenvolvieron, ¿no es cierto? Jesús tuvo que pagar impuestos. Es más, la Biblia enseña que Jesús colectaba ofrendas, reunía dinero, tenía necesidad de dinero para caminar el suelo de Israel. ¿Han leído eso? ¿No fue Cristo el que dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Entonces, ¿cómo es eso de que no hace falta dinero para hacer el bien? Yo te puedo hacer el bien en un momento dado en el sentido de que te doy de mi tiempo y te escucho para que tú ventiles. Pero si yo no busco alguna manera de ganarme el pan de cada día, ¿cómo es posible que te dé de mi tiempo? Así que primero usted busca algo noble y luego dice, yo quiero, Señor, desenvolverme en esto. Lo llevo en mi corazón. Ábreme puertas para yo hacer el bien. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y le tiene en el desierto, le dice, tengan cuidado ahora al entrar a la tierra prometida, no se vayan a olvidar de mí, de lo que les prescribo, de lo que les ordeno, porque yo soy quien les doy el poder para hacer las riquezas, para confirmar el pacto, lo que juré a vuestros padres. Fíjense qué curioso lo que Dios le dice. Nosotros leemos allá en el Antiguo Testamento esto de que Israel es llamado a ser cabeza y no cola, a estar por encima y no por debajo, a prestar y a no tener necesidad como para tener que pedir prestado. ¿Han leído eso en su Biblia? Y esta gente, que Dios me perdone, se tornó tan torpe que dijeron, no, queremos ser como las naciones. Y como las naciones terminaron siendo. ¿No le parece extraño a usted la forma en la que los cristianos piensan? Si el dinero es tan malo, entonces ya vamos a desentendernos de él de una vez y para siempre. Pero hay gente que dice, el dinero es malo y los pudientes son malos, y luego van y dejan dinero allá en Disney World y compran computadoras Apple y computadoras Microsoft. ¿Por qué tú te haces cliente de la gente que luego castigas con los dichos de tu boca? El proceder de Israel es tan extraño. Bueno, Dios le dijo en un momento dado, pueblo loco. Eso está en la Biblia, búsquelo. ¿Cuántos han visto un proceder tan extraño, tan contrario a lo que es el beneficio, que uno dice, esa persona está loca? Así le dijo Dios a ese pueblo. Así que Dios quiere hacerte cabeza, quiere ponerte en una posición donde tú encabezas, donde tú prestas, tú repartes, no tienes que pedir. Y tú dices, queremos ser como las demás naciones. Lo mismo está diciendo el cristiano cuando dice, mejor que el dinero lo maneje el pecador porque va y nos corrompe. Si el bien, si el poder adquisitivo estuviese en manos de hombres de bien, mujeres cristianas de bien, podríamos hacer un trabajo mucho más excelente del que hace el pecador, porque si es cierto que el nuevo nacimiento existe, y yo creo que existe, y que llevamos por dentro la naturaleza de Dios por obligación,
nuestro proceder sería más justo, más ecuánime, más clemente, más misericordioso, pero se nos lleva a los extremos doctrinales y tenemos ideas muy extrañas, muy antibíblicas acerca del dinero y el poder adquisitivo. Dígame si me estoy explicando. Jesús está hablando cosas importantísimas en un momento dado acerca de la muerte, la vida y cosas importantísimas. Y uno levanta la voz y le interrumpe y le dice: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia. ¿Cuántos han leído eso allí en el Nuevo Testamento? Y él le dice: hombre, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor sobre vosotros? Pero ya que me interrumpiste, y esto lo estoy intercalando yo, pero usted se da cuenta que está ahí, ya que me interrumpiste, y lo que estoy intercalando es la frase ya que me interrumpiste, porque lo demás sí está ahí. Él trajo una enseñanza acerca de un hombre cuyo negocio le prosperó tanto, se multiplicó tanto aquello, que él dijo: lo que tengo que hacer es derribar mis graneros y hacerlos más grandes. Y así lo hizo. Y concluida aquella faceta de crecimiento, dijo: alma, qué bien estamos. Tenemos bienes para muchos días, así que regocíjate, alégrate que estamos bien, 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 bien. Y la voz celestial le dijo: necio, esta noche han vuelto, han regresado, han venido una vez más a pedir tu alma, y todo lo que has atesorado, lo que has acumulado, ¿de quién será? Y Jesús aclara: así es todo el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Así que ya les he dado 3 ejemplos de conversaciones, enseñanzas, oportunidades que Jesús tuvo para hablar, instruir acerca de dinero, riquezas. Y en ninguna de ellas vemos que condenó al rico, condenó el dinero, dijo las riquezas son malas, sino que señaló avaricia, atraco, mercadería, pero no necesariamente atacó el dinero o el ser pudiente. Dígame si me estoy explicando. El púlpito moderno, el predicador moderno, le habla a la congregación una y otra vez acerca de prosperidad. ¿No es cierto eso? ¿Cuántos de ustedes han deseado escuchar alguna enseñanza que le capacite un poquito más, que le muestre un poquito más el corazón de Dios? Y ahí vino la prosperidad, y otra vez la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad, hasta que usted dice: ¿pero no habrá otro tema en la Biblia? Pero lo cierto del caso es que lo que enseña, lo que comparte, al único que enriquece es a él. Porque no enseña en realidad ninguna otra cosa, sino si tú siembras aquí de manera muy extraña e inexplicable, tú vas a ver cómo va a aparecer dinero en la escena de tu vida. Y enseñan cosas como el 100 por 1. ¿Cuántos han escuchado el 100 por 1? Tú le das a Dios $1 y Dios te da 100. ¿Cuántos creen haber dado a Dios a lo largo de, qué, 10 años de vida cristiana, muchos billeticos de 1? Ya usted estaría forrado en dinero. Usted estaría ahogándose en dinero. Entonces, esas son las cosas que el púlpito moderno enseña, y por lo que digo que el único que se enriquece ahí es el predicador. Pero si usted regresa a lo que Jesús o Dios le dice a Israel y lo aplica a lo personal, usted extrae lección. Si usted es un empleado, en ese ambiente de empleado, eso es lo máximo que usted puede llegar a ser, un empleado. Usted como individuo no puede ser 2 empleados, usted no puede ser 3 empleados. Yo sé que puede tener 2 o 3 trabajos, pero en un momento dado usted tiene que dormir. Lo máximo que usted puede ser es un empleado. Pero si usted deja de ser empleado para ser empleador, el fruto, el provecho que usted rinde, como mínimo ya se duplicó. Porque se emplea a sí mismo y emplea a otro. Imagínese si su negocio florece y usted emplea a 100, a 1000. Y usted es un empresario, no pecador, no abusador, sino cristiano, justo. ¿Cuánta gente no se beneficia de usted tener una mejor mentalidad? Por eso les decía, y vuelvo a decir, valga la redundancia, le hablan mucho de prosperidad, 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 pero en realidad el mensaje está diseñado para enriquecer al predicador.
Si usted mira hacia aquella idea de ser cabeza y no cola, estar por encima y no por debajo, prestar y no pedir prestado, Dios le está diciendo a usted que la clave para multiplicación está en encabezar. Lo que sucede es que en ocasiones le tenemos miedo a las oportunidades que golpean a la puerta de nuestra existencia. No, aquí estoy tranquilito con mi trabajito, estas son mis 40 horas, esto no me va a fallar y yo no sé lo que pudiera pasar allá si yo encabezo mi propio negocio. Mira, yo conocí a fulano de tal que se lanzó, y con la que está, y entonces... ¿Es cierto lo que estoy diciendo? A mí desde chico me gustó la idea de ser dueño de mi tiempo. Y yo sé que no es mío, que es de Dios, que me lo ha prestado en alguna medida, en alguna cantidad, pero usted me entiende. Y dije, mientras que yo esté trabajando para otro, otro va a ser dueño de mi tiempo. Por lo menos 40 horas de mi semana le pertenecen. Y luego me va a remunerar como le parece. Pero si logro de una manera u otra establecer un negocio, entonces suceden dos cosas. Posiblemente gane más, probablemente gane más de lo que estoy ganando como empleado. Y dos, empiezo a manejar mi tiempo. No porque se lo vimos a otro, no porque lo deseábamos a manera de competencia o envidia, pero en un momento dado en nuestro matrimonio nos nació el deseo de tener nuestra casa. Nos pareció ilógico esto de pagar renta forever and ever. ¿Cuántos saben lo que forever and ever significa? Dije, bueno, si quiero tener mi casa, no porque se la había fulano y vengano tenía otra, porque hay gente que quiere tener abundancia para decir llegué, soy parte de la élite. Y en realidad el dinero habla lo que habla y no lo que tú quieres que diga de ti. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué dijo? Hay gente que quiere tener para que luego se diga de él o de ella, porque eso es lo que quieren, que el dinero diga, llegó, es mejor al resto, es más bendecido. Pero el dinero dice de ti lo que dice y se acabó. Si lo conseguiste honestamente, dice que tú eres un hombre, una mujer justa. Y si lo distribuyes con alguna clemencia, con alguna liberalidad o generosidad, dice que tú eres una persona generosa. Pero no dice lo que tú quieres que diga de ti. Y de hecho, estos dos últimos puntos tienen que compaginar, porque tú no puedes ser un narcotraficante y luego manchar o limpiar tu mancha distribuyendo algún dinero a los pobres. Dígame si me estoy explicando. Si tú eres un narcotraficante, tú no tienes cómo lavar ese dinero. Por no decir, no tienes cómo lavar la mancha de tu alma. El único que la puede lavar es Cristo. Y Cristo no solo te salva estando tú en tu pecado, sino que te salva de tu pecado. Y ese es un punto teológico muy importante, porque hay gente que quiere ser salva en su pecado, pero seguir en su pecado. Cristo te salva estando en tu pecado y te libra de tu pecado. Lo interesante de todo esto que vengo explicándole es que en un momento dado, si usted dice, me voy a convertir en un empleador para conseguir, lograr alguna meta noble, no porque la despertó la envidia, la competencia o cosas así que la Biblia prohíbe, entonces posiblemente el sello de aprobación de Dios esté sobre usted. Como les decía, cuando nos nació el deseo ya de tener nuestra propia casa, yo dije, es necesario que yo aprenda 2 o 3 cosas acerca de este giro para así tomar las decisiones más sabias posibles. Y me fui a estudiar bienes raíces. ¿Y por qué no se puso en las manos de un realtor? Bueno, porque yo no sé si el realtor en realidad me va a ayudar o me va a usar como un escalón más para conseguir lo que quiere conseguir. Además, como estábamos jóvenes, yo dije, aquí lo más probable es que a lo largo de nuestros años yo tenga que comprar no una, sino 2 o 3, porque lo típico, según las estadísticas, es que usted se quede en su casa de 7 a 8 años, luego vende y se compra una segunda casa y va mejorando. Y estudié bienes raíces. Y efectivamente mis ojos fueron abiertos a cosas que de yo no haber estudiado aquello,
no la pude haber visto. Otros la estaban viendo, la tenía yo ante mis ojos y yo no las veía. Y le dije a Connie, lo que tenemos que hacer es, cuando podamos comprar, vamos a comprarnos un dúplex. Para que el inquilino pague la hipoteca y tú y yo tengamos solvencia. Oye, pastor, pero usted es un astuto. Prefiero ser astuto que bruto. Pero ¿cómo hacemos para comprar un dúplex? ¿Cuántos saben lo que es un dúplex? Todos sabemos lo que es un dúplex, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y dije, voy a hacer un periódico. Claro, nunca estudié periodismo. No fui, ni soy, ni tengo planes de ser periodista. Pero dije, voy a hacer un periódico. Y hice un periódico y lo llamé Guía del Consumidor. Y en esencia lo que estaba haciendo era trabajo de publicidad. Pues cuando Cristo me rescató, puso en mi corazón regresar a la escuela y estudiar administración de negocios. Y claro, en el periódico colocábamos cosas sencillas como una receta, cualquier excusa para que la ama de casa pues abriera el periódico y encontrara los diferentes anuncios, pues nos íbamos a los comerciantes y le decíamos, esta tirada es de 5,000 o de 10,000 y es solo aquí en el vecindario que impacta o tiene la posibilidad de impactar las ventas de su negocio. Ponga un anuncio, póngale un cupón de 10% y si le da fruto, pues siga anunciándose con nosotros. Y aquello empezó a crecer. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La guía del consumidor. A tal grado que compramos los aparatos esos, los pequeños estantes esos para colocar los periódicos y colocarlos en los negocios. Luego le empezamos a pagar a personas para distribuirlos de casa a casa. Y en un momento dado teníamos el dinero que necesitábamos para comprar nuestra casa. ¿Estoy diciendo lo cierto? Y como lo mío no era hacerme periodista ni quedarme con el periódico para siempre, aunque bien pude haberlo hecho, pero eso no fue lo que me catapultó ni lo que estaba en mi corazón, sino que el ministerio siempre ha estado en mi corazón. Cuando reunimos el dinero que necesitábamos, le dije a Connie, voy a vender el negocio. Así que no solo me produjo el dinero que yo necesitaba para comprar nuestra primera casa, sino que tomé todo lo que habíamos acumulado en la forma de una lista de clientes, en la forma de los precios y el montado del periódico, todo, y se lo vendimos a un periódico que ustedes conocen que tampoco es periódico, sino que es un centro de publicidad, el Clarín Latino. Y muchos de los anuncios que fueron nuestros, el dueño del Clarín Latino los compró porque nos compró la bolsa de cliente y también nos compró todos los aparatos, esos kioscos pequeños, los muebles donde se colocan los periódicos. Y compramos nuestra casa y seguimos en el ministerio. Así que a nadie le robamos, a nadie le quitamos. Lo construimos con esfuerzo, lo construimos con sacrificio. Y luego compramos un dúplex. Porque usted sabe que el sueño de la señora es tener una casa y tener una cocina. Los que venden bienes raíces, cuando ven que es una pareja, de inmediato toman a la ama de casa y la llevan a la cocina. Le enseñan la cocina y los baños. Y eso a aquella le entra por los ojos y le dice al marido, honey, y cuando el vendedor escucha honey, uno dice, la venta está. Es así como trabaja el asunto. Y entonces yo le dije a honey, la primera casa no te fijes tanto ni en la cocina ni en los baños, vamos a ser inteligentes y vamos a poner al inquilino a pagar la hipoteca. Hay gente que nunca se salió de su primera casa porque no supo hacer las cosas debidamente. Se fue en pos de la casa de sus sueños y están atrapados hasta hoy. Nosotros la tuvimos, que fue 7, 8 años. Cuando llegó la hora de vender la casa, un hermano llamado Santana mantenía activa su licencia de bienes raíces. Yo había dejado que la mía se durmiera porque yo lo que buscaba era el conocimiento y le dije, ponme la casa a la venta. Me dice, ¿en cuánto? Y yo le dije, en tanto. Ese es el precio justo. Y me dijo, no, nunca la vas a vender. Y empezó a traerme clientes por debajo, porque a él le interesaba la venta y la comisión y ahí me interesaba lo justo. Firma aquí, me dice, no sea tonto que no la vas a vender. Digo, oye, y yo hice los cálculos y este es el precio justo. Y apareció un día un individuo y me dice, no solo se la compro, sino que se la compro cash.
Y miré a Santana y le dije, ¿y ahora qué vas a decir? Vendimos nuestro duple, entonces le dije a la doña, escoge, mira a ver la cocina que te gusta, mira el baño que... Claro, la gente ha mirado el producto terminado, así como dije con el ejemplo del médico, y dice, ¿cuánto le habrán robado a la iglesia? Porque la gente es muy rápida para juzgar. Y en vez de preguntar, ¿cómo fue? Explíqueme, testifique, enséñenos. Rápido se lanza a juzgar por lo que sus ojos ven. El punto en el que me encontraba y que quisiera usar para concluir esto, es que el púlpito moderno le dice a usted que usted se va a enriquecer, que usted se va a hacer rico por el simple hecho de darle $5 a ese ministerio. Yo le digo que eso es mentira, eso es un mundo de fantasía. Aún Satanás, cuando miró hacia Job, analizó bien aquello y luego le dijo a Dios, tú has bendecido la labor de sus manos. Léalo. Porque si es tan sencillo como decir, Señor, aquí tienes $5, pero 500, y Dios lo hace, Dios estaría bendiciendo la vagancia suya. Y yo no sé de usted, pero cuando leo claramente, con ojos limpios, libres de religiosidad, lo que la Biblia dice, Dios no bendice la vagancia. Vuelva al libro de Génesis y se dará cuenta que es con el sudor de su frente. Claro está que hay gente que quiere sudar más que los demás, porque se suda menos en oficina que debajo del sol. Pero de cualquier manera, si te lo ganas con el sudor de tu frente, es dinero digno, es dinero limpio. Dígame si me estoy explicando. Así que tenemos que cambiar un poquito nuestra manera de pensar, dejarle de hacer caso a esta gente que vive en los extremos y lo que enseña son extremos. Si tú me das 5, tú vas a ver que Dios te va a dar 500. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar? Porque te doy 5 a ti. Ese es motivo, esa es razón para Dios darme 500. Y tienen a la gente en el cuento. Cuando usted lo que necesita es regresar al esquema de Dios. Hay un patrón que Dios lo viene revelando desde el principio. Y el patrón que viene revelando es, no imites el mundo, no imites a las naciones, Israel. Déjame enseñarte a hacer las cosas. Déjame ponerte en una posición donde yo te hago cabeza. Para que así no seas cola. Déjame enseñarte, déjame instruirte, porque te voy a poner en una posición donde tú vas a estar por encima y no por debajo, y te voy a enseñar para que tú estés en una posición de distribuidor, de benefactor. Y no de necesitado que siempre anda con las manos extendidas buscando que alguien le dé algo. Dígame si me estoy explicando, amados. Y comenzamos a mirar la palabra de Dios libres de la religiosidad que nos ciega. Hay lecciones impresionantes en la Biblia. Y claro, las más impresionantes, pues, todas salieron de la boca de Dios. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta vida es imposible desenvolverse sin comprar y vender. Es imposible. Por eso es que en el escenario escatológico se usa aquello de compra y venta para allí intercalar el 666, obligándote a ser partidario de una cosa o de otra. Y si te haces uno con el sistema, pues te condenaste para siempre. Fíjese la astucia de Satanás cuando dijo, ¿dónde intercalo mi plan para que el hombre ahora se vea verdaderamente obligado a tomar una decisión? Lo intercaló en esto de comprar y vender. ¿Cuántos compran y venden diariamente? Claro. Yo no vendo nada, pastor. Tú vendes tus servicios. ¿Cuándo vendo yo mi servicio? Cuando le dices a alguien, yo te trabajo tantas horas por tanto. Tú no puedes llegar ahí al Publix y decirle, dame 5 libras de bistec fino, de ribeye,
Ajá, sí. Y dame 5 libras de arroz, ajá. Frijoles, ajá, sí. Gaseosa, quiero gaseosa. Y luego le dices, bye, y te vas por la puerta, ¿no? No funciona así. La próxima vez vas a comer gratis porque te lo vamos a pagar nosotros ahí en la cárcel. Trate de ver el esquema de Dios de punta a punta. ¿Por qué esta insistencia de parte del Señor con Israel? Israel, quiero que seas diferente. Quiero hacerte cabeza de las naciones. ¿Usted sabe cuánto se disfruta cuando una nación encabeza a las naciones? No, pastor, no tengo idea. Imagínese todo lo que ha disfrutado este país por tantos años por ser cabeza de naciones. Y usted ha tenido la dicha de vivir en una nación que ha sido, aunque ya está dejando de ser, cabeza de naciones. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Y los muy brutos dijeron, queremos ser como las demás naciones. Es triste lo que está pasando porque de ser una nación que daba y regalaba, ahora le debemos prácticamente a medio mundo. Y vienen días muy difíciles. Y para muchos ya llegaron. Y si usted en su mente, en su corazón no está claro acerca de todo esto que estamos compartiendo, si tiene a poco la importancia de lo que el Espíritu de Dios ha escogido mostrarnos en una mañana como esta, tenga por seguro que va a pasar más trabajo que el resto. Porque acerca de dinero tiene que comenzar a pensar con cordura, con prudencia. Se está preparando una red global de la cual si usted no busca zafarse lo antes posible y establecerse de alguna manera en las manos de Dios para que Dios sea su fuente, usted va a encontrar muchísimas limitaciones. Y Dios permita, le pido a Dios que usted pueda ver en esto que he compartido con ustedes algo más allá de alguna enseñanza bíblica que tomó 50 minutos para que el pastor nos explicara 3 cosas que ni recuerdo lo que dijo. Y que entienda que este es un tema importantísimo. No para ser explotado como lo explota el púlpito moderno, que lo predica mañana, tarde y noche, como que no existe ningún otro mensaje para enriquecer a 2 o 3, sino porque en realidad es algo que usamos y que tenemos que usar diariamente. Y debemos de aprender a desenvolvernos sabiamente en lo económico, prudentemente. Y sí creo profundamente que si las metas son nobles, si en el corazón hay justicia, si somos personas generosas, ricas para con Dios, el Señor pone su sello de aprobación sobre nosotros. Y nos ayuda a vivir sin esa sofocación que algunos desafortunadamente conocen y les caracteriza. Pobreza en este país, hasta ahora todo eso ha sido relativo, porque los pobres en este país, tienen televisión a color de alta definición, tienen aire acondicionado y posiblemente vehículo. Los pobres de otros países, hasta los sueños y la esperanza la perdieron. Pastor, ¿usted cree que sea posible que yo sea cabeza y no cola? Claro, en muchos lugares hacen que la gente se ponga de pie, levante el sobre y le diga a Dios, cabeza soy y no cola, sin tener idea, noción de lo que están diciendo. Empleado puede ser uno, máximo. Empleador. Puedes dar el fruto de ser tú mismo el empleado, número 1 de tu compañía, y luego el fruto de todos los demás que tú emplees. Considera, pídele a Dios que te dé sabiduría, que guíe tus pasos y que te muestre cómo tú puedes salir de esa condición que te limita a un salario que una vez al año quizás te regalen algún aumento y entrar en una situación donde
Dios puede bendecirte y multiplicar tus ingresos. Pero primero, lleva en tu corazón alguna meta noble. Porque puede ser que de no tener una meta noble, a la mitad del camino se descubra el daño que viene habitando en tu corazón. Primero bregamos con el corazón y el sello de Dios llega después. ¿Decimos amén? De pie, por favor. Querido Dios y buen Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para darte gracias. Tú nos enseñas, nos capacitas, nos encaminas, todo esto por tu palabra y por tu espíritu. Y en un momento como este, donde se toca este tema para muchos controversial, una vez más pido que la claridad, la iluminación del espíritu sea la que tome ocasión en la mente y en el corazón de mi hermano, de mi hermana y en mi mente y en mi corazón. Enséñanos en estos asuntos a caminar en justicia. Así lo quiere Dios. Así nosotros entendemos que debemos hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a recibir las ofrendas de la tarde. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.